Muy buenos días para todos. El tema que vamos a exponer es sobre la vigilancia de la exposición a las sustancias carcinogénicas. Mi equipo de trabajo está conformado por Isabel Domínguez Quintero, mis compañeras Natalia Andrea Gómez Arias y Juliana Gómez Ospina. Pasamos a hablar sobre qué es la exposición a sustancias carcinogénicas. Estas se refieren al contacto directo o indirecto con agentes que pueden causar cáncer en seres humanos. Esta exposición puede ocurrir en entornos laborales, domésticos o ambientales y se presenta un riesgo significativo para la salud. También existen tipos de sustancias carcinogénicas, las cuales son químicas como el benceno o el formaldehído, las físicas como la radiación ultravioleta o ionizantes, y las biológicas como ciertos virus del papiloma humano y la hepatitis B y C. Hay vías de transmisión o exposición que son por inhalación como vapores, gases o polvos. El contacto dérmico como lo es la piel. La ingestión accidental como alimentos o agua contaminada. También tenemos ámbitos de exposición laboral como los trabajadores en industria, en la construcción, manufactura, minería y agricultura. El ambiental es la contaminación del aire o el suelo. El doméstico, productos de limpieza o pesticidas, y el humo del tabaco. Hablamos sobre la importancia de la vigilancia, donde nos permite identificar los riesgos para proteger los riesgos de los trabajadores. Su identificación es clave para establecer medidas de prevención. En ellos encontramos, como la sustitución de ventilación adecuada, capacitación a los trabajadores, cumplimiento y regulación para la salud ocupacional. Aquí vamos a dar paso a nuestra compañera Natalia, donde va a ir hablándole más a fondo sobre qué son las sustancias de la vigilancia o monitoreo de las sustancias carcinogénicas. Hola, cordial saludos para todos. La vigilancia o monitoreo de las sustancias carcinogénicas son un complemento clave para la prevención de la exposición a estas sustancias. Con los resultados que nos arrojen este programa debemos tomar medidas correctivas y también medidas preventivas. Un ejemplo notable de la vigilancia puede encontrarse en la industria del tabaco, donde el monitoreo constante ha ayudado a implementar normas ciudadanas que ayuden a la promoción y a la prevención de este riesgo. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta: los protocolos de vigilancia, pues ellos presentan muchos desafíos, porque no es fácil teniendo en cuenta que tenemos factores que pueden alterar el funcionamiento correcto de nuestros protocolos de vigilancia. El acceso a información verificada puede considerarse como un obstáculo significativo a la hora de nuestros protocolos de vigilancia. Debemos tener en cuenta que hoy en día en muchas industrias todavía se utilizan sustancias que son carcinogénicas. Lo ideal sería poder cambiarla por una que no sea carcinogénica o que no tenga o que sus índices sean muy bajos. Si no se puede llegar a este caso, debemos generar todo un proyecto, todo un programa donde podamos garantizar que nuestros trabajadores están protegidos o que su índice de exposición es lo más mínimo posible, porque lo que nos importa es garantizar la vida y la seguridad de nuestros trabajadores. La sensibilización juega un papel fundamental en nuestro programa de vigilancia. Nuestros trabajadores deben conocer su riesgo de exposición, en qué nivel está, cuáles son los pasos a seguir, qué pasa si llega a suceder alguna situación que los ponga en riesgo y cómo deben usar todos los protocolos de bioseguridad para cuidar y proteger su propia vida. Hay un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta y es la investigación científica. Es primordial en la mejora continua de nuestro proceso de vigilancia y la comprensión de las sustancias carcinogénicas a medida que se van desarrollando nuevas tecnologías, nuevos métodos de evaluación
el riesgo de exposición y sus efectos a la salud. Por eso es muy importante que como sociedad podamos generar espacios de investigación científica. También encontramos la falta de recursos, la falta de personal calificado. Esto puede considerarse como un panorama de desigualdad. Quiero darles un pequeño ejemplo de una sustancia que es el alar. El alar es una sustancia que ayuda a mejorar la calidad y la apariencia de las manzanas. Se volvió controversial a finales de la década de 1980 porque se realizó un estudio donde se aseguraba que esta sustancia había producido tumores en ratones. Con el pasar del tiempo, las personas empezaron a dejar de usar estos productos que venían con manzana, empezaban a desecharlos y hubo gran pérdida en ese sector. Con el tiempo llegó una investigación y aseguraba de que esta sustancia del alar no había causado estos tumores, que el estudio anterior había utilizado una cantidad excesiva de este producto y que por eso había causado el tumor en los ratones, pero en baja dosis no era contaminante o no era dañina para la salud. A raíz de este hallazgo, la administradora de alimentos y medicamentos en los Estados Unidos emitió una declaración en la que afirmaba que comer las manzanas que habían sido tratadas con esta sustancia no causaban ningún daño o amenaza a la salud. Sin embargo, el uso en los cultivos no estaba permitido en los Estados Unidos porque este producto o este químico se consideraba como carcinogénico. Muchas gracias. La vigilancia de la exposición a sustancias carcinógenas en el entorno laboral es fundamental dentro de la gestión del riesgo en seguridad y salud en el trabajo. Y por esto las acciones de seguimiento no se pueden limitar únicamente al tiempo de exposición de los trabajadores, sea corto o limitado, porque los efectos pueden manifestarse incluso años después de tener contacto con la sustancia. Por esto no debemos de pasar esto de imprevisto y hacer los exámenes rutinarios. Como profesionales de seguridad y salud en el trabajo, es fundamental conocer e implementar programas de vigilancia según la actividad económica, tomando conciencia que nuestro primer objetivo es la prevención primaria y asimismo atender todos los casos y así tener una detección temprana de los riesgos. En las actividades de vigilancia, el empleador juega un papel muy importante, ya que este debe de ser coherente con a lo que están expuestos los trabajadores. En este caso viene siendo los agentes carcinógenos. Entonces, este proceso se basa en 3 puntos claves, los cuales son: antes de la exposición. Este nos indica que es necesario realizar una evaluación previa, el cual nos indique los factores de riesgo y establecer unas medidas preventivas para estos. Durante la exposición, se debe establecer un tiempo determinado para el seguimiento de la actividad realizada y así esto nos permita tener una fácil detección de alguna afectación a la salud del trabajador. Después de la exposición se debe realizar un seguimiento clínico de los trabajadores expuestos para así descartar enfermedades a largo plazo. Por estos motivos, después de realizar todos estos pasos, es necesario que se siga haciendo una vigilancia oportuna y un monitoreo sobre las afectaciones de los trabajadores y saber el estado de salud mientras están expuestos o haciendo sus jornadas laborales. Bueno, y ya para concluir, podemos decir que las sustancias carcinogénicas están en los agentes químicos, físicos y biológicos que tienen la capacidad de inducir o favorecer el desarrollo del cáncer en los seres vivos. Estas sustancias pueden encontrarse en el medio ambiente
en productos industriales, en los alimentos, hábitos como el tabaquismo o generarse dentro del cuerpo por procesos metabólicos. La exposición prolongada o repetida de estos compuestos aumenta el riesgo de mutaciones genéticas y alteraciones celulares, que pueden desencadenar procesos cancerígenos. Por ello es fundamental implementar medidas preventivas y regulaciones estrictas, educación pública y el fomento de hábitos saludables para minimizar el contacto con estos agentes y reducir la incidencia de enfermedades oncológicas en la población. Muchísimas gracias. Espero el tema haya sido de un gran aporte para cada uno de nosotros en nuestro conocimiento como grandes profesionales en la seguridad y salud en el trabajo. No solamente de hablarlo, sino de aplicarlo. Hasta la próxima.